¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos ustedes. Estamos acá en este capítulo adentrándonos en el tema de la salvación. Hemos estado viendo a lo largo de varias clases sobre el tema de la salvación y viendo los diferentes aspectos que se mencionan desde la perspectiva evangélica, desde la línea de Millar Erickson, que ese es el libro que estamos nosotros usando. Y pues hemos partido desde lo que llama Erickson como los antecedentes de la salvación en el tema de la predestinación. Todos los cuestionamientos, todas las críticas que se han hecho y asimismo toda la defensa que se hace desde la perspectiva evangélica reformada referente al tema de la predestinación. De igual manera se habló un poco sobre lo que son los aspectos subjetivos de la salvación, que tienen que ver primeramente con el llamamiento eficaz, con la conversión y con la regeneración. Se puede ver en el texto de Millar Erickson que los elementos fundamentales acá son la conversión y la regeneración. Sin embargo, debido a los inconvenientes que suscita el hecho de que para poder aceptar el llamado de Dios, necesariamente el ser humano tiene que haber sido de algún modo o en alguna parte regenerado, y el hecho de que la regeneración es lo que viene después de la conversión, ese conflicto entre estos dos elementos hacen que se plantee el tercer elemento, que es el del llamamiento eficaz. Entonces se da un llamamiento eficaz de parte de Dios. A ese llamamiento eficaz que produce en el ser humano la decisión de seguir a Cristo, se da pues la conversión, que se distingue por dos elementos, lo que es la fe y el arrepentimiento, y luego pues se produce casi de manera inmediata lo que es la regeneración, una transformación del creyente a una nueva criatura, a una nueva vida, un nacer de nuevo, como dice Jesucristo. Entonces estos son los aspectos subjetivos que se dan en lo referente a la salvación. Y por el otro lado plantea Erickson lo que él denomina los aspectos objetivos. Estos aspectos objetivos son tres: la unión con Cristo, que lo plantea de manera bastante interesante, la verdad. Ustedes pueden ver que habla de que el texto bíblico bastante recalca el tema de que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Cristo. Esto no se da de una manera superficial, laxa, simple, sino que realmente habla de algo espiritual y profundo que se está dando en la vida del creyente. Por otro lado, también se nos habla sobre la justificación, y en efecto la justificación descansa sobre la idea de la unión con Cristo, porque la justificación es esa declaración legal, desde la perspectiva evangélica es esa declaración penal que se da de que el creyente es justificado, es visto como justo por las obras y méritos de Jesucristo. Entonces esto que no podría cuadrar desde una perspectiva judicial, pues no es posible que una persona injusta, un pecador, sea visto como justo simplemente porque otra persona hizo bien las cosas. Entonces esto, para poderlo argumentar de mejor manera, se conecta o se basa en lo que es el pensamiento de la unión con Cristo. Esta unión hace que sea posible visualizar al pecador no solamente como un individuo, sino a través de la obra de Cristo. Esta unión tan fuerte que se da entre el creyente y Jesucristo hace que nosotros tengamos la justicia de Cristo y que Cristo cargue sobre sí nuestros pecados, nuestras maldades. Por el otro lado, el tercer elemento que se menciona de los aspectos objetivos de la salvación es el referente a la adopción. Somos adoptados hijos de Dios, y aunque de alguna manera se podría considerar que todos los seres humanos son hijos de Dios, lo que distingue al ser humano en sí de lo que sería un creyente es el hecho de que ser hijos de Dios no es el resultado de la creación, sino que es el resultado de la redención. Ahí viene la clave, y es pues lo que nos diferencia y lo que nos da ciertos privilegios que no tiene una persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. El último elemento que se menciona sobre este asunto de la salvación es el final de la salvación, que tiene que ver con dos elementos: el tema de la perseverancia de los santos y el tema de la glorificación. Y es precisamente esto lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Ahí estamos entonces, ahí estamos.
Vamos viendo primeramente el tema de la perseverancia. La perseverancia nos plantea que de no existir una garantía para nuestra salvación, puede haber ansiedad e inseguridad entre los creyentes. Si nuestra salvación está asegurada más allá de nuestras acciones, puede producirse una lasitud e indiferencia ante las demandas morales del Evangelio. Acá el punto es, ¿qué garantía, qué certeza tenemos nosotros de que una vez que hemos recibido esa salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que hemos visto anteriormente, qué garantía tenemos de que esta salvación permanezca hasta el final? ¿Qué certeza tenemos de que no va a suceder algún momento que perdamos esa salvación? Y esto nos lleva a estas dos cuestiones que estamos viendo en esta presentación. Por el un lado, si nosotros asumimos que la salvación se puede perder, que realmente puede ser un hecho que en algún momento dado de nuestra vida nosotros nos encontremos ante una circunstancia que nos haga apartarnos de tal modo de Dios que terminemos perdiendo esa salvación, pues eso puede generar cierta ansiedad e inseguridad, cierta ansiedad e inseguridad entre los creyentes, pues no tienen claro si pueden o no pueden fiarse de esa salvación, sabiendo cuántas circunstancias se pueden dar en nuestra vida a lo largo de toda nuestra madurez, adultez, vejez. Entonces todo eso nos lleva a esa inseguridad. Y por el otro lado, en cambio, si nosotros consideramos que la seguridad que tenemos de nuestra salvación es tal que no hay nada que nos pueda apartar de dicha salvación, la inquietud es justamente la posibilidad de que la persona o las personas se vuelvan indiferentes ante los llamados de atención por mala conducta, porque no estamos haciendo lo que Dios nos demanda, porque nos hemos vuelto flojos en el camino del Señor, porque simplemente no vamos a la iglesia y decimos, ya para qué voy, si a la final ya está garantizada mi salvación, no veo necesidad de estar asistiendo todos los domingos a la iglesia o de estar sirviendo o de estarme esforzando. Ya soy salvo, con eso me basta para toda la eternidad. De hecho, recuerdo un amigo que cuando estábamos en el grupo de jóvenes, cuando yo era joven, él me solía decir que pecaba, que a todos los domingos iba a la iglesia, pero entre semana yo veía que él pecaba, solía estar siempre en cosas que no eran adecuadas. Y cuando le preguntaba sobre esto, él me decía, mira, yo voy a llegar al cielo como cuando en el colegio tú pasas el supletorio. A mí no me interesa pasar con las mejores notas. Con que llegue con la base, para mí es suficiente. Y yo sé que llego con la base por el hecho de que acepté a Cristo en mi corazón y con eso me es suficiente. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo de esta línea o de la preocupación que se menciona en esta página, la posibilidad de que las personas se vuelvan demasiado ligeras en su compromiso con el Señor, en vista de que pues ya está garantizada la salvación por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La doctrina pues de la perseverancia es la que plantea el calvinismo como uno de los elementos claves para poder argumentar sobre este asunto. En el caso de la Confesión de Fe de Westminster, que es el texto clave de las iglesias presbiterianas y que es de línea calvinista, dice en alguna parte de esta confesión de fe: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. La convicción, la certeza que tiene la doctrina calvinista en este sentido está basada pues justamente en que ese llamado es eficaz, que esa obra que se ha realizado en el creyente no tiene vuelta atrás, depende no del creyente sino de Dios, y que por ese lado la persona que ha empezado este camino de seguimiento de Cristo no va a echarse para atrás. Como dice acá, no puede caer ni total ni definitivamente.
No puede darse casos en los cuales caiga, puede darse casos en los cuales desfallezca, casos que se mencionan en el texto bíblico como Pedro, entre otros, que parece que incluso apostatan de la fe. El texto dice que comenzó a renegar de Cristo cuando estaba en el salón, en el patio del sumo sacerdote, y eso podríamos ver como un caer de parte de Pedro, pero no cae totalmente. Al siguiente día se arrepiente. Bueno, ese mismo momento, cuando oye cantar el gallo, se arrepiente, profundamente llora, y pues vemos que es corregido. Entonces el creyente no puede caer ni total ni definitivamente. Esa es la convicción que tiene el creyente desde una perspectiva calvinista. Algo más que me parece interesante que dice también Lorraine Bodner, que es una teóloga que es de la línea calvinista, dice lo siguiente: esta doctrina, la doctrina de la perseverancia, no se mantiene por sí misma, pero es una parte necesaria del sistema calvinista de teología. La doctrina de la elección y la gracia eficaz implica lógicamente la salvación cierta de aquellos que reciben esas bendiciones. Ojo con esto: si Dios ha escogido hombres absoluta e incondicionalmente para la vida eterna y su Espíritu efectivamente les aplica los beneficios de la redención, la conclusión ineludible es que esas personas deben ser salvadas. Entonces, de acuerdo a esta perspectiva, todo depende de lo que Dios ya ha hecho y establecido. Y plantearnos que tal vez Dios pueda no salvar a aquellos que pueden apartarse, no totalmente, no definitivamente, pues nos llevaría a considerar que tal vez las promesas de Dios incluso son falsas. Entonces, por eso la línea calvinista considera pues que esta salvación, una vez obtenida por los méritos de Cristo, no puede ser, no se puede perder. Entonces, acá tenemos pues algunos de los elementos que sirven como sustento a la línea calvinista. En primer lugar, el carácter indestructible de la salvación. En primera de Pedro capítulo 1 versos del 3 al 5 dice que Dios nos ha llamado a una esperanza incontaminada, inmarcesible, y pues justamente la idea de inmarcesible es que no se puede marchitar. Nos está hablando de una esperanza que no puede desgastarse por los años o por las circunstancias, sino que permanece indestructible para el creyente. Entonces, esta convicción que nos muestra el apóstol Pedro nos habla de que esa salvación no puede perderse. De igual manera, en Romanos 8, 38 al 39 se habla del poder del amor divino enfocado en nuestra salvación. Y nosotros leemos que dice el apóstol Pablo: porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En base a ese texto, pues vemos que no hay nada natural o sobrenatural que nos pueda apartar de ese amor que nos ha sido manifestado por medio de Jesucristo en la salvación. Otro elemento que sirve como garantía para nuestra salvación, para la perseverancia de los santos, para saber que los que son salvos perseverarán hasta el final, es lo que se menciona en Filipenses 1:6. Ahí tenemos la garantía de su culminación. Dice el texto bíblico: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habla pues de un perfeccionar que tiene un objetivo final, y que este objetivo final no depende del creyente sino de Dios. De igual manera, Dios nos da la fuerza para afrontar las adversidades, nos lo menciona en Romanos 14:4, y también nos lo dice 1 Corintios 10:13. Dice el texto: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Entonces, la idea que se plantea es que aún las tribulaciones que podamos soportar, o más bien dicho, las tribulaciones que tengamos que enfrentar, solo serán aquellas que nosotros podamos soportar, no las que nosotros creamos que podemos soportar,
sino las que Dios sabe que podemos soportar. Por otro lado, también está Juan 10, 27 al 30, que habla de la confianza que infunde la promesa del Señor. Nosotros encontramos acá lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo uno somos. Entonces ahí nosotros encontramos esta certeza, esta garantía que viene de parte de Dios para el creyente, para que tenga confianza en medio de las circunstancias que pueda estar viviendo. Voy al otro ladito para que puedan ver. Ahí estamos. La siguiente es la confianza que infunde, ya lo vimos. Y la última es la confianza que refleja Pablo en el Señor. En 2 Timoteo 1, verso 12, dice Pablo: pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Son todas estas certezas que se plantean de que el creyente puede mantenerse y perseverar hasta el final en medio de cualquier circunstancia de tribulación o angustia o aflicción que pueda estar pasando. Entonces la perseverancia va de la mano de la predestinación, del llamamiento eficaz y de la regeneración. Juntamente con esos elementos, pues, se da esta perseverancia de los santos. De igual manera, no podría darse, incluso dice Erickson, que una persona regenerada vuelva a ser de vuelta al mismo estado de degeneración que tenía antes, y luego, si resulta que se vuelve a arrepentir, volver a ser regenerada por una segunda, tercera o 20ª vez. La persona que ha nacido de nuevo es regenerada, y si peca es corregido su pecado, pero no es que cae de la gracia y vuelve a subir a la gracia, sino que simplemente sigue corrigiendo y avanzando en su vida cristiana. Pero la idea de la pérdida de la salvación plantearía justamente esto: la idea de que la persona que ha sido regenerada pierde su regeneración, vuelve a ser regenerada, pierde su regeneración, vuelve a ser regenerada y así sucesivamente, lo cual marca un cierto cuestionamiento a esta línea de pensamiento. Si la salvación se puede perder, la regeneración tendría que ser reversible, pero ¿puede ser así? ¿Puede la muerte espiritual realmente venir a alguien en quien habita el Espíritu Santo, o sea, alguien que ya haya recibido la vida eterna? Esto tiene que ser imposible porque la vida eterna, por definición, dura para siempre. Entonces, en base a esto, dice Erickson, no se puede dar esta pérdida de la regeneración que ha sido dada al creyente cuando se da el inicio de la salvación. Ahora, el punto de vista arminiano básicamente se enfoca en una serie de críticas y cuestionamientos al punto de vista calvinista, y por eso, si ustedes han estado leyendo junto conmigo el libro de Erickson, ustedes habrán notado que casi siempre Erickson deja al final el punto de vista que él considera el más acertado. Sin embargo, en este caso, para él, que es calvinista, lo menciona ahora primeramente al calvinista y luego al arminiano, y la razón que hace esta inversión en el orden de la presentación de los elementos es porque el arminianismo como tal se presentó desde un inicio así, como una serie de cuestionamientos a la forma de plantear que el calvinismo había estado desarrollando. Como ya en algún momento les dije, no es lo mismo el arminianismo que hoy en día muchas veces se va viendo en algunas iglesias del arminianismo que fue planteado por Jacobo Arminio. Y pues ahí hay que hacer algunas correcciones, pero en este caso pues obviamente lo que hace Erickson es básicamente irse en función de lo que se considera como el planteamiento arminiano contemporáneo. Entonces, ¿cuáles son los elementos en los cuales se basa el arminianismo para cuestionar el calvinismo? Primero, que hay una serie de advertencias contra la apostasía. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios haga estas advertencias si lo más seguro es que la persona no se va a perder? Si el creyente ya ha sido regenerado y no hay posibilidad de vuelta atrás, entonces ¿para qué las advertencias contra la apostasía? La que menciona pues acá, Jesucristo dice: mirad que nadie os engañe.
Eso es lo que les está diciendo. Y en el verso 11 al 14 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces ahí tenemos nosotros una advertencia para el riesgo de la apostasía, y frente a eso, pues, la pregunta es: si no se puede perder la salvación, si no se puede apostatar, entonces ¿para qué las advertencias contra la apostasía? Colosenses 1, 21 al 23 va en un sentido muy similar. Nosotros encontramos que ahí el texto bíblico dice: también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprochables delante de él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Si es imposible movernos de la esperanza del Evangelio, ¿por qué entonces estas advertencias? Lo mismo encontramos en Hebreos 2.1 y en Hebreos 3.12 al 14. Dice en el último caso lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuevamente, si no es posible que nos apartemos, si no es posible que dejemos de retener firme el testimonio del Evangelio, entonces ¿por qué este tipo de advertencias? De igual manera encontramos que hay una amonestación fuerte en el capítulo 6 de Hebreos, en los versos 11 y 12, que dice lo siguiente: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a burla. Aquí nosotros tenemos una advertencia para aquellos que, después de haber disfrutado de todo lo que la salvación les brinda, se apartan, recaen. Entonces dice, para ellos no hay una segunda oportunidad. No se puede volver a crucificar a Cristo por causa de aquellos que recaen de la salvación. Entonces, ¿por qué estas amonestaciones si no es posible recaer? Tercero, las advertencias a los que apostatan en el Nuevo Testamento también son mencionadas, y encontramos algunas en Hebreos 6, 4 al 6, en Hebreos 10, 26 al 27, también nosotros encontramos algunas de estas advertencias para que el creyente sepa llevar apropiadamente su vida. Dice Hebreos 10, 26 al 27, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, esa advertencia, ¿qué sentido tiene si no vamos a perder la salvación? También nos menciona el punto de vista arminiano algunos ejemplos de personas que apostataron, como por ejemplo Judas, Ananías y Zafira, Himeneo y Alejandro, Himeneo y Fileto, Dimas y algunos falsos maestros. Todos estos ejemplos nos hacen pensar, bueno, si no se puede perder la salvación, ¿por qué entonces están estos ejemplos de personas que apostataron de su fe? Ahora, lo que plantea entonces Erickson es tratar de ver una posible solución ante este dilema. ¿Cuál es esta posible solución? Primero, se enfoca Erickson solo en dos de los textos. Se enfoca solamente en Juan 10, 27 al 30 y en Hebreos capítulo 6, en el verso 11 al 12. En Hebreos 6, versos 4 al 6, perdón. Solo dice, esos son los dos textos más fuertes, tanto del un grupo como del otro grupo. En el un caso dice, analizando Juan 10, del 27 al 30, la utilización de la doble negativa y el subjuntivo nos hablan de un énfasis tal
que por pecar de error gramatical, trata de hacer que nosotros entendamos que no se puede perder la salvación. En este caso, en el texto donde dice kai oume apolontai eiston aiona, en el texto aparecen las dos partículas ou y me. Las dos son negación. Y esta doble negativa es una manera de decir no hay manera de que puedan ser apartados de la mano de Dios. Entonces no perecerán jamás. Esa es la perspectiva que surge desde Juan 10, 27 al 30. Nuestra vida eterna, dice Leon Morris, no depende de que nosotros nos tengamos que acoger a Cristo con nuestras débiles fuerzas, sino que depende del brazo fuerte de Cristo que nos sostiene firmemente. Eso me parece una hermosa frase la que dice Leon Morris, y con la cual pues también nos plantea la confianza que podemos tener no en nuestras fuerzas débiles de por sí, sino en la fuerza de Dios que nos puede sostener. Por el otro lado, ¿qué pasa con el caso de Hebreos 6 del 4 al 6? Hemos visto que el texto habla de que aquellos que participaron del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del mundo venidero, y recayeron de la buena del Evangelio, no se pueden ellos renovar para arrepentimiento, pues no se puede volver a crucificar a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que plantea en este caso Erickson? Plantea que hay tres formas de entender este texto. El escritor tenía en mente a personas genuinamente salvas que perdieron su salvación. Esa sería la primera interpretación. La segunda, las personas que se tienen en consideración nunca estuvieron realmente regeneradas. Parecían regeneradas, pero en realidad no lo estaban. Solamente se juntaron con gente que estaba regenerada, y por eso estar junto con las personas que estaban regeneradas, pues comenzaron a actuar de esa manera, pero en realidad en su interior no habían sido regeneradas. Eso es lo que plantea como otra de las propuestas de justificación de esto. Y por último, las personas de las que se habla están genuina y permanentemente salvadas, no están perdidas. Lo que sucedería acá es que simplemente es una hipótesis la que se está manejando en Hebreos 6, 4 al 6. Es decir, no pueden perder la salvación, pero hipotéticamente, si pudiesen perderla, ¿qué pasaría? Entonces, esas tres opciones de respuesta se dan. Dice Erickson, la segunda explicación es difícil de aceptar. Lo vívido de la descripción, y particularmente la frase fueron hechos partícipes en el Espíritu Santo, argumenta en gran medida en contra de que la gente que se tiene en mente esté al menos por un tiempo regenerada. La elección, por lo tanto, debe hacerse entre la primera y la tercera opción. Entonces, esa idea de que parecían regenerados pero en realidad no lo eran, no puede ser una forma de comprender la obra que se está viendo acá. Entonces, la idea que plantea Erickson al respecto es que en este caso la tercera vía, que sería la de que las personas de las que se habla están genuina y permanentemente salvadas, no están perdidas, esta sería la opción que deberíamos nosotros tomar, por cuanto dice Erickson, solamente nosotros encontramos acá un planteamiento hipotético, no estamos ante un planteamiento efectivo, no está aquí declarándose que el creyente va a perder la salvación por el hecho de que ha apostatado, sino que simplemente lo hace de manera hipotética. Entonces, ese es el planteamiento de Erickson. Según esto, pues, trata de demostrar que la salvación no se puede perder. Los datos, pues, completos del pasaje parecen indicar que el escritor tiene en mente creyentes genuinos que podrían recaer, pero que no lo harán. Justamente desde la perspectiva que maneja Erickson, esta sería la manera de entender este texto. Sin embargo, pues viendo en otro lado, en otro texto, revisando lo que dice en este caso George Eldon, F.F. Bruce,
encontramos esto que me pareció interesante, un punto de vista externo a lo que estamos viendo desde la línea calvinista. Dice: el verbo parapipto, que se encuentra solo aquí en el Nuevo Testamento, significa caer o extraviarse. No es su significado radical, sino su contexto el que indica que se refiere aquí a la apostasía. El mismo pecado expresado por apostenai en el capítulo 3:12. Y ahora, sobre la posibilidad de recaer, dice Bruce, esta advertencia ha sido a la vez minimizada y exagerada en forma indebida. Me parece muy acertado lo que dice Bruce, pues muchas veces le ponemos todo el peso al punto que se está mencionando acá, tanto del un lado como del otro lado. Pero esta advertencia que se está haciendo acá de recaer, de apostatar de la fe, debe por nosotros ser también considerada con madurez, con frialdad, y reconocer que debemos nosotros estar atentos ante esta posibilidad de la apostasía. Los textos que advierten de la posibilidad no consentida en la línea calvinista de recaer tienen que ser medios por los cuales Dios garantiza que los creyentes no recaigan. Entonces Dios usa estos textos que hablan sobre la apostasía, que advierten sobre las consecuencias de la apostasía, o que nos dicen que por la situación que se vivirá al final muchos podrían apostatar. Simplemente serían textos que usa el Espíritu Santo para hacernos crecer en nuestra vida cristiana. No son cosas que realmente puedan llegar a pasar, pero que el Espíritu las usa para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Y finalmente dice Erickson, con respecto a los apóstatas, nos dice que de Judas no podemos tener certeza de que haya sido regenerado. De igual manera, Himeneo y Fileto no tenemos esa certeza, Himeneo y Alejandro tampoco, y son básicamente textos que para consideración de Erickson son demasiado ambiguos como para que los podamos tomar en consideración para un análisis. En el presente se debe advertir que no toda persona que haga una profesión de fe visible se le deba considerar ya como regenerada. En esta parte me pareció muy acertado y muy útil esa advertencia, porque es normal ver esa forma de ver las cosas de muchos creyentes, de que si ha hecho la confesión de fe ya es salvo, y así no crea, así no acepte, así sea parte de la iglesia, así abandone todos los principios cristianos, ya es salvo, porque hizo la confesión de fe. Eso no es lo que nos enseña todo lo que hemos visto sobre la salvación, porque simplemente repitió una frase sin creerla. Así que ahí no hubo ni arrepentimiento ni fe. Y como no hubo ni arrepentimiento ni fe, no podemos hablar ni de un llamamiento eficaz, ni de una gracia general, no podemos estar hablando de una predestinación, ni menos aún de una regeneración o una santificación. Ninguno de los elementos propios de la salvación están presentes en una persona que repite simplemente porque alguien le dijo que repitiera una oración de fe. Las palabras no son mágicas y no producen la salvación simplemente por el hecho de ser repetidas. Y así pues es comprensible que en algunos casos nos enfrentemos a personas que, entre comillas, abandonaron la fe, pero que en realidad no la tuvieron nunca. Simplemente acompañaron a los que estaban en el camino del Señor, pero sin comprometerse realmente en ese camino de bendición. Eso es lo que podemos decir respecto de la perseverancia. El otro elemento que nos es planteado es el de la glorificación. En este caso, el tema de la glorificación, déjenme que salga de la presentación, ahí estamos. En lo que tiene que ver con el tema de la glorificación, es básicamente un concepto que nosotros encontramos en el texto bíblico referente a lo que es el final ya de nuestra vida. Esto se mezcla, dice Erickson, con lo que es la doctrina de los últimos tiempos. Nosotros no solamente que ya iremos a la presencia del Señor y ahí queda todo, sino que el texto bíblico nos plantea que seremos glorificados, que seremos perfeccionados, no solamente en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito material, pues el texto bíblico habla de que recibiremos cuerpos glorificados.
Este recibir de parte de Dios cuerpos glorificados es lo que nosotros podemos recibir como esa bendición final y el completarse de todo el ciclo de lo que es la salvación. Empieza pues con la predestinación y termina con esta glorificación. Entonces, dice Erickson al respecto: el cuerpo presente es mortal, sujeto a enfermedades y muerte. El cuerpo de la resurrección será incorruptible, inmune a la enfermedad y a la decadencia. El cuerpo glorificado, evidentemente. El cuerpo actual está sembrado en deshonra. El cuerpo de la resurrección será glorioso. El cuerpo actual es débil, el cuerpo de la resurrección será poderoso. El cuerpo actual es físico, el cuerpo de la resurrección será espiritual. Es el culmen, es el fin, es el cierre de lo que es la obra de la salvación. Y es pues completa esta obra con este glorificarse no solo del cuerpo, sino también del espíritu, de todo nuestro ser, y incluso, nos dice Erickson, una glorificación también de lo que es la creación, pues la creación también espera ese poder ser glorificado juntamente con lo demás. De ahí que se cita Apocalipsis 21, 1, 2, donde dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Ahí nosotros tenemos esta idea de que incluso la creación es glorificada. La forma como será no la conocemos, pero Dios también glorificará su creación. Recordemos que este texto es bastante alegórico, porque es incluso hasta curioso ver cómo dice el texto de Apocalipsis que de repente el cielo y la tierra salieron corriendo. O sea, imaginarte al cielo que levanta la falda y comienza a salir corriendo es algo que suena muy pintoresco, muy de dibujos animados. Y de igual manera con la tierra. Entonces no es que sea literal lo que nosotros tenemos en ese texto, sino que es una representación de lo que sucederá al final. Todo lo que ha sido este mundo decadente, este mundo que por el pecado fue poco a poco destruyéndose, ya no pasarán más, sino que ya esos cielos nuevos y esa tierra nueva, glorificados, serán entregados al pueblo de Dios, que también tiene un cuerpo y un alma glorificados. Ese es el cierre, el fin pues de lo que se plantea como nuestra salvación. Así que, como vemos, es un proceso largo, amplio, que tiene puntos concretos fundamentales sin los cuales no se puede dar, y que se va desarrollando de tal manera que va fortaleciendo también al creyente paulatinamente. Eso es lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes sobre el tema de la salvación, los aspectos finales de la salvación. Muchas gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.